ver. Tocar este sentido. Pero no tocar ¿sí? Y esto no se puede cambiar para que quede parado. Se tocaría así. Pero lo que te podría tocar es acá, si nos hace un poco no tienes que estar aquí al lado. La gloria a Dios. No, señora, no lo he hecho. Es que estoy en una oficina como de hacer las instrucciones que entran en el Facebook y están en Facebook y entran en la página. Toca que no le pongamos comisión para que quede más adelantito, para que se vea toda la esquina de la pieza. ¿A qué les empiezas? En 3 minutos. 8:30. Pero que no tiene. El trípode para que... Es que no es que no se transmitir en horizontal. No, yo lo tengo, Claudia. Todo le voy, que no tengo foto. Déjame, yo me invento algo acá. Pero es que está bien. Me va a quitar. Ya. Y si volteamos la mesa un poquito para que quede en diagonal, para que se pueda colocar bien el borde. Es que yo recomiendo que lo pongas fijo. Damos la vuelta a la mesa Hay una caja por ahí, una cajita de la tuya. para colocar.
menciona, ¿estamos transmitiendo? Sí. Sí, no queda toda la pantalla. Mira, es que este borde de pantalla no se ve. Correrlo más exacto, por ahí yo creo. Vamos bien, quitar un cuadernito para que se apoye un trípode, ¿no? ¿Ahí se ve bien, Claudia? Pero, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Es que estaba bien apoyados en los cuadernos, porque es que ahí lo que estás haciendo es ponerlo en Ya, un mira. montículo que no es. Es esto es lo que necesito. Mira cómo se ve. No, Creo que se ve. ahí está bien, Pues se está retrasando un poco la imagen. Sí, es que está retrasado. pero ¿te sirve así o...? Pues, sí, ahí está bien. Bueno, muy buenos días para todos. En cumplimiento del horario que les prometimos, yo pienso que es prudente que arranquemos. No sé si hay alguien afuera que pueda entrar de una vez. ¿Hay alguien afuera? No. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia de facturación electrónica que hemos llamado fase 2. Básicamente el interés del día de hoy es comentarles pues un poco de qué se trata este proceso de cambio que pues viene surgiendo a través de los distintos decretos y resoluciones que han salido recientemente. No vamos a hablar nada de facturación electrónica del concepto, un refuerzo muy chiquitico, muy rápido y pasamos a lo que no sabemos, que es pues justamente la razón por la cual ustedes nos acompañan aquí el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Borges, yo soy la directora comercial de Sistemas Productivos. Como ustedes saben, pues Factory es una compañía que pues se ha interesado por estar a la vanguardia de estos temas que resultan normativa y digamos que legalmente importantes, así es que pues hemos estado haciendo este proceso desde el año 2015 y justamente pues lo que nos trae el día de hoy es ponerlos al día de qué ha pasado, porque hay muchas cosas nuevas y resulta muy importante pues que puedan conocer de primera mano en qué estamos y cuál es el paso que sigue. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la conferencia. Tenemos también unas personas que nos acompañan fuera de Bogotá a través de Facebook Live, entonces a ellos también buenos días y esperamos pues que el día de hoy podamos resolver todas las inquietudes que existan al respecto con la normatividad que hay hasta el momento para apoyarnos en algunas cosas. Todavía por ahí hay algunas cosas que no sabemos, ni siquiera pues quienes hemos estado de la mano de la DIAN, hay algunas cosas que quizás no podamos responder, pero pues que seguramente iremos atendiendo con el tiempo. Entonces, hablando de, esto es el único resumen que les prometí que íbamos a tener, entonces hablando de las generalidades de facturación electrónica, la importancia de la factura electrónica hoy, digamos que tiene una relevancia distinta a lo que era cuando este proyecto inició. Digamos que ya con el paso del tiempo hemos visto qué es la realidad de la factura electrónica andando, funcionando en distintas compañías, en un grupo todavía muy pequeño de compañías en Colombia, y pues digamos que podemos evaluar la relevancia de la factura electrónica y todo el proceso electrónico en tres ítems principales. Uno, por supuesto, de tipo tributario, porque como ustedes saben, esto no es nuevo, la factura refleja un movimiento, una transacción, una operación
entre un vendedor que tiene que reportar unos impuestos y entre un comprador que por su parte pues tiene que pedir una factura y que normalmente busca hacer una deducción de los impuestos pues que está cubriendo a través de esa compra. Tiene una relevancia legal porque pues por supuesto esto implica que ese documento que yo recibo ahora de forma electrónica tiene que tener toda la validez jurídica del caso para poder hacer un proceso posterior. Y finalmente tiene una relevancia a nivel de título-valor. Este concepto de título-valor fue muy reevaluado recientemente porque justamente con el decreto anterior hubo una situación que no fue correctamente contemplada por la DIAN y es todo el proceso de negociación de las facturas. Después de todo el ciclo que cumple una factura, cuando se envía, llegará al receptor de la factura, es probable que quien la emite luego quiera negociar esa cartera. Y ese pequeño paso del factoring no estaba muy claro, o realmente no estaba claro, dentro del decreto anterior. Entonces parte de lo que pues digamos que trae este proceso, esta segunda fase, es una aclaración del concepto de título-valor con toda la relevancia pues digamos que legal y jurídica del caso, haciendo que la factura tenga posibilidad de negociación y que esa negociación pueda ser transparente y única. Es un concepto que ya les voy a explicar más adelante. Yo sé que ustedes todos se preguntan, bueno, ¿qué pasó en el 2018 con la factura electrónica? Entonces yo les voy a traer un pequeño resumen de qué pasó. Lo primero que pasó es que la DIAN puso unas fechas. Primero dijo que 1 de junio, luego dijo que 1 de septiembre, luego dijo que 1 de diciembre, luego dijo que 1 de enero, metió unos grupos, unos sí, otros no. Y finalmente estas fechas parcialmente se cumplieron, pero pues en el proceso de facturación electrónica esas fechas se movieron. Entonces esa es la primera situación que pasa en el año 2018. La segunda situación que pasa es que pues alcanzan a hacer una medición de un promedio de unas 20 millones de facturas mensuales recibidas por la DIAN, con el porcentaje pequeño de empresas que en el 2018 implementó. Incluso ahí nos hablaban de que las 4 compañías de telefonía del país hacían un 80% del volumen de esto. Entonces, imagínense la dimensión de información que tenemos. Podemos estar hablando de que hoy al día se procesan alrededor de 2 millones de facturas diarias. Y teniendo en cuenta que hay muchas empresas que todavía no han salido y que todavía se demoran un poco en salir. ¿Qué más pasó? Pues resulta que con tanta información, pues como todos sabíamos, pero como nadie pues nos decía inicialmente en la DIAN, pues los sistemas se vieron pues un poco cargados de información, sufrieron un renesón que pues por supuesto pasó por la cantidad de documentos y hacia el mes de noviembre la DIAN dice no, tenemos que cambiar el sistema de internet que tenemos porque en definitiva con lo que tenemos hoy no aguantamos. Entonces se da ese cambio a finales del mes de noviembre. Quienes están aquí ya facturando electrónicamente saben de qué les hablo porque a final del mes de noviembre los sistemas de la DIAN colapsaron, las facturas no pasaban, duramos como semana y media en que se enviaban las facturas y no pasaban, entonces tocaba hacerles notas continuamente. Esto fue un proceso un poco complejo, no le voy a dar otro calificativo, pero fue un momento un poco de estrés para todos los que ya estábamos facturando electrónicamente. Y por supuesto pues ya la DIAN toma la decisión en el mes de noviembre de cambiar un poco los términos del proceso. En el mes de diciembre ya no se pueden pedir claves técnicas, entonces ¿qué pasa con todo este proceso? La DIAN venía diciéndonos vaya pidiendo la actualización de su RUT, vaya pidiendo la clave porque pues si usted va a salir el 1 de enero tiene que tener digamos que el tema preparado. Pero para diciembre la DIAN dice no, ya no me pidan más. Voy a dar una fecha, que solo hasta el mes de diciembre, quizás enero nos dieron fiabilidad eso. Hasta el 18 de enero me pueden pedir actualización del RUT los que quieran entrar como voluntarios con el decreto vigente. Los que no me pidan hasta el 18 de enero ya se van para la segunda fase, que somos muchos de los que estamos aquí. Finalmente, pues también se detecta en el año 2018 que la DIAN no estaba recibiendo correctamente el XML de los documentos de las facturas de contingencia. Ustedes creo que todos están familiarizados con el término contingencia, ¿verdad? Lo que pasa cuando no puedo enviar la factura de inmediato y tengo que tomar una acción posterior para enviarla. Entonces, no se estaba verificando correctamente el XML de contingencia, lo cual, pues, por supuesto, entorpecía el proceso. Y además, la DIAN detecta que de las facturas que sí estaban pasando, había, digamos que una irregularidad en los datos, porque el alcance del decreto no reglamentaba correctamente cómo debían llegar los datos. Entonces, aquí les traje un ejemplo. Resulta que la DIAN encontró que relacionaban un cliente de la ciudad de Bogotá, pero una factura llegaba con Bogotá con mayúscula y tilde en la A.
y otro llegaba con Bogotá con mayúsculas y el tilde en la A, y otro llegaba todo en minúsculas, otro llegaba todo en minúsculas con tilde, otro llegaba Bogotá DC, Bogotá punto DC. Entonces imagínense la cantidad de variables que pueden haber solamente para hablar de la ciudad. Entonces, en muchos casos, los datos que sí estaban llegando, de los que ya estábamos facturando, pues no tenían la consistencia que requerían. Entonces, finalmente, pues se decide tomar un camino distinto. Estas son las resoluciones que existen. Hay adicionalmente una ley que cubre las últimas que se han emitido este año. Yo no voy a profundizar mucho en la parte jurídica. Lo primero que les quiero decir es que yo no soy especialista ni tributarista ni jurídica, pero aquí tengo una compañerita certicámara que si tenemos alguna inquietud de este tipo, pues me va a prestar su apoyo. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos del decreto 2242 de 2015. Ese es el primer decreto oficial que tenemos de masificación de la facturación electrónica, que buscaba, pues como les digo, fines de masificación y de control fiscal. Sin embargo, ese documento equivalente pues permitía la obligatoriedad, pero a veces no, entonces de alguna manera seguía habiendo un camino de voluntariedad en ese decreto. Entonces, a raíz de la ley de financiamiento, todo esto arranca desde el proceso de la ley de financiamiento. La ley de financiamiento le otorga el poder a la DIAN de tomar los controles necesarios para llenar los vacíos que deja el decreto 2242. Como por ejemplo el tema del título valor para la negociación de facturas, como por ejemplo los datos que no tienen mucha consistencia y aquellos procesos que quedaron vacíos en el decreto 2242 pues son cubiertos dentro de la ley de financiamiento. Salen tres resoluciones, una resolución 01 y una resolución 02 que salen en la misma fecha, el 3 de enero de este año, y sale una resolución que está muy reciente, es del 26 de marzo de 2019, que formaliza otros de los procesos. Entonces, la resolución 01 dice, voy a dar las reglas técnicas para que los datos lleguen correctamente. La resolución 01 es súper chévere, porque uno la abre y son 3 páginas, quizás 4. Pero el anexo técnico de la resolución 01 son 611 páginas. Entonces, el tema de esta resolución no es la resolución en sí misma, es el anexo técnico y todo lo que hay que hacer para que los datos coincidan. Por otra parte está la resolución 02. La resolución 02 en el 3 de enero dice, listo, tengo unas empresas que ya están facturando electrónicamente, yo voy a darle una guía, un tiempo para que las empresas que por alguna razón no hubieran sido parte de esa cobertura del 2018, arranquen en el 2019 siendo obligados. Aquí estaban hablando principalmente de los voluntarios que ya habían adoptado facturación electrónica y de los grandes contribuyentes, por ahí algunos que todavía estaban pendientes. Y luego entra la resolución 020 que realmente proviene, yo creo que algunos lo han escuchado, de un decreto que era el proyecto de decreto número 13, si mi memoria no me falla, del 13 de febrero, gracias. Ese proyecto de decreto lo que dice es el calendario de fechas. Aquí por ahí había alguien que al inicio me decía, ¿y cuándo es que vamos a salir? Bueno, hasta el 26 de marzo nos dieron certeza de cuándo vamos a salir. Entonces ya es parte de lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿y para qué hacer un proceso de facturación electrónica con validación previa? Porque esto es importante. Esto está documentado en la ley 1943 del 2018, como les prometí yo ahí no voy a profundizar mucho en el término pues legal, pero sí les voy a contar las generalidades de este alcance. Entonces, como les dije, en noviembre sale un comunicado de prensa que dice, un momentico, vamos a quedarnos hasta aquí como estamos. Lo que estaba previsto para el 1 de enero no lo vamos a hacer el 1 de enero. Yo estuve en muchas compañías con ustedes y me acuerdo que les metí miedo y les decía, ay, por favor, tomen la decisión rápido porque esto es para el 1 de enero y si no, no alcanzamos. Y en noviembre, el 22 de noviembre, la gente dijo, no, ya no. Entonces, bueno, ahí nos tocó, por supuesto, reprogramar todos los procesos que venían en curso. Pero pienso que al final fue asertivo porque, pues, como se dan cuenta, los que sí alcanzamos a salir, vivimos un proceso un poquito más tortuoso. Entonces, la resolución 01 promete unas mejoras en el proceso de facturación electrónica, llenando esos huequitos que estaban. Promete optimizar los procesos, hacerlos más simples, más ágiles, de más fácil acceso, y adicionalmente promete una validación previa realizada por la DIAN, como único ente hasta el instante, hasta este momento, de validación previa. Quiero hacerles una aclaración importante. La validación previa pone otras empresas o unos procesos que no existían sobre la mesa y que no sustituyen el proveedor tecnológico. Ya les voy a explicar por qué.
Entonces, hablemos un poquito del ciclo de la factura electrónica, de lo que era antes a lo que es hoy, para que aterricemos un poquito las cosas. Esto es sencillo, esto no es muy difícil de explicar. Entonces, el año pasado, y hacia atrás, desde el 2015 con el decreto 2242, la DIAN decía, ok, el primer paso es que usted emite la factura a través de su ERP, todos aquí tenemos Factory, entonces a través de Factory emiten la factura. Esa factura viaja al operador a través de internet, el operador le pone los elementos de validación que considera la factura y la envía al mismo tiempo, casi que de manera simultánea, a la DIAN y al cliente que está adquiriendo la factura. Eso era lo que decía el decreto 2242. Por supuesto que había unos procesos en donde la factura devolvía pues el CUFE y lo que en algún momento conversamos con muchos de ustedes. ¿Qué pasa ahora con el anexo técnico de la resolución 01 del 2019 y que lo hace distinto? La factura nuevamente se emite en Factory. Todos en su empresa hacen una factura, la graban en Factory y cuando la guardamos, la factura se va al operador. El operador a su vez coloca unos elementos de validación y antes de enviarla al cliente la tiene que enviar a la DIAN. Este es el gran cambio. Cuando les hablamos de validación previa, el cambio es este. Entonces, la DIAN hace un proceso de validación donde la DIAN básicamente va a verificar los campos del XML, que ahora son muchos más, va a hacer unas verificaciones, seguramente en algún instante va a hacer algún control, alguna fiscalización del contenido, por supuesto la factura. Todavía no tenemos certeza de eso cuándo va a pasar, porque pues estamos en un proceso más tecnológico que tributario, todavía estamos rompiendo la barrera de la tecnología para poder llegar al proceso de control tributario, y luego la recibirá el cliente cuando la DIAN ya haya dicho que sí. Entonces, la diferencia es esa. Antes se reportaba la factura al mismo tiempo, a la DIAN y al cliente. Ahora pasa primero por la DIAN y si la DIAN me dice que sí, va al cliente. ¿Listo? Entonces, esto es un XML, no intenten entenderlo porque no se entiende. No pasa nada. Entonces, ¿qué tiene la validación previa como elemento? Un anexo técnico, ya les conté, 611 páginas, que dicen, usted tiene que hacer alrededor de 250 validaciones. Esto no suena grave, pero si yo les digo que el decreto anterior tenía unas 8 validaciones, pues la dimensión es muy grande. O sea, en el 2018 y quienes estamos facturando con el decreto anterior, se hacían 8 validaciones en la factura. Quienes vamos a salir con la validación previa se hacen 250. Entonces les pido que por favor entendamos la dimensión de los cambios que pues se vienen más adelante. Por supuesto, esos son cambios que se hacen entre el ERP, en este caso Factory, y nuestros operadores, pero pues es un proceso que por supuesto toma un trabajo bien importante. Las validaciones no solamente se hacen sobre la factura, también se hacen ahora sobre la nota crédito, sobre la nota débito, que también entran dentro de ese anexo técnico y están contempladas. Se habla aquí por primera vez de los PAs. Los PAs son empresas simplemente de validación. Inicialmente la DIAN dijo, yo voy a ser el único PA, yo voy a verificar la validez de la factura. Ya recientemente están abriendo la puerta que quizás algunas empresas hagan un proceso de validación que no serán las mismas que el operador tecnológico, serán empresas distintas para hacer como una segregación de funciones. Entonces se habla por primera vez de los PAs y se dice pues que en este instante la DIAN será quien lo haga. La DIAN está implementando dentro de su sistema un mecanismo que están haciendo a través de Microsoft para ese proceso de validación previa. Como siempre, la DIAN nos dice que están listos y que van a estar listos y que todo va a funcionar muy bien. Pongámosle fe que así sea, pero pues vamos a ver justamente cómo les va con este proceso. Y aquí también se habla de algo que se llama el REFEL. El REFEL no es un término nuevo. Si uno mira la documentación antigua de facturación electrónica, desde el 2016 se está hablando del REFEL. Pero aquí toma mayor importancia. ¿Por qué? Lo que habla el REFEL en este decreto, en esta ley 1943, es que el registro va a ser centralizado. Es decir, a un solo lugar se registran las facturas electrónicas que yo genere. Cuando yo les decía que la ley de financiamiento cubrió los huequitos que estaban en el decreto anterior de facturación electrónica y sobre todo el tema de factoring, se los voy a explicar muy fácil. Todos tenemos claro el proceso de factoring en la venta de cartera. Ok. Entonces, en ese proceso de factoring, yo podía coger una factura, que ahora ya no es un papel que dice original, sino que es unos datos, y yo se los podía llevar a un banco y decirle, mire señor banco, yo le vendo mi factura, por favor cómpreme esta cartera. Y el banco me la compraba. Como eso no estaba registrado de manera centralizada, técnicamente yo podría ir a otro banco y volver a vender esa misma factura.
porque son datos. Entonces, en realidad no había manera de decir que los datos que yo llevo aquí son los únicos originales y los datos que le llevo al otro no. Entonces, realmente la puerta que había era que yo podía negociar esa factura muchas veces. Con este proceso del REFEL hay un registro único centralizado y si yo se lo vendo a un banco, el banco tiene como consultar si esa factura ya se vendió o no se ha vendido. Si no se ha vendido, me puede comprar la cartera. Si ya se vendió, pues por supuesto ya no se puede hacer una compra de esa cartera nuevamente. Entonces, ese es el cambio importante que hay de cara al REFEL y que eso se complementa con el concepto de título-valor. Entonces, para pues darles un poquito más de alcance en el anexo técnico, que no pretendo que se lean las 611 páginas, no es mi interés. ¿Qué tiene el anexo técnico? 125 reglas de validación y 61 reglas únicas. En ese anexo técnico se habla de algo técnico, no me voy a demorar mucho acá, que se llaman los eventos. Entonces, cada vez que pasa algo con la factura ya no es un documento, sino un paquetico. Imagínense una carpetica en zip, un archivo comprimido en zip. Es una carpetica que lleva por dentro muchas cosas. Lleva la factura en su XML, pero además lleva un registro de cada evento que recorre esa factura. Entonces, cada punto de contacto guarda un evento y él va guardando una trazabilidad de todo lo que va pasando con esa factura. Como les decía, pues hay unas validaciones y hay unos campos nuevos. ¿Cuál es la pretensión de la DIAN? Por ejemplo, con lo que les mencionaba de la ciudad, la pretensión de la DIAN es que siempre que hablemos de Bogotá, sea Bogotá con mayúscula, con tilde en la A, de ese punto. Esa es la pretensión de la DIAN, que todos los que facturemos a la ciudad de Bogotá, facturemos con un catálogo de datos en varios conceptos, y ese catálogo pues nos deje a todos el mismo dato. Entonces de eso se trata, ese es el alcance que tiene. Se utilizará en 5 tipos de documentos: en la factura, en la nota crédito, en la nota débito, en el registro del evento, que como les digo es esa trazabilidad del documento que viaja de un lado al otro, y en el contenedor de documentos, que es la carpetica que los contiene. Entonces esos son los documentos que están impactados por ese anexo técnico. ¿Qué busca? Confiabilidad, calidad de información, poder hacer un control, porque pues si los datos no se parecen, yo como controlo, luego no puedo sacar estadísticas. Esto tiene un alcance mucho más largo. De hecho, parte de la intención de la DIAN en este proceso no es que Colombia llegue hasta la factura electrónica. La meta a largo plazo de la DIAN es que uno pueda comprar electrónicamente, pueda casi que pagar la nómina electrónicamente, que muchas de las transacciones que hoy hacemos hoy en día sean electrónicas. Entonces, ese es el alcance que busca la DIAN. Por supuesto de que ir paso a paso, esto no se va a lograr de un día para otro, como nos damos cuenta, cada cosa tiene un alcance mucho mayor, entonces seguramente para allá vamos. Y finalmente, como les decía, pues existe la figura del PA considerado dentro del proceso de contingencia, porque ahora ya no solamente la DIAN puede tener contingencia, sino que además el PA puede tener contingencia. Digamos que si es la misma DIAN, pues en teoría es una sola entidad, pero si abren la posibilidad que hayan PAs de entidades privadas, pues el PA también puede tener una contingencia. Sin embargo, se mantiene el tiempo de las 48 horas de reporte de la factura. Y aquí hay un punto que seguramente podemos aclarar con Certicámara, y es que en teoría, si yo tengo una urgencia de entregar la factura, con que yo la expida y la entregue, ya se da por emitida la factura. Entonces, ese es un proceso que pues todavía no tengo muy claro el alcance hasta dónde va a llegar con la contingencia, pero que lo iremos entendiendo en la medida en que vayamos avanzando el plan piloto, que les voy a hablar al final de eso. Hay un tema importante de esta resolución y de esta ley, y es que la ley del financiamiento también habla del alcance de los POS. Aquí les voy a hablar de quienes venden a través de POS y de todos los que compramos servicios de un POS, porque puede que no todos vendamos por POS, pero efectivamente en nuestras compañías, pues los viáticos y a veces las compras que se hagan menores se hacen a través de una compra en un punto de venta. Entonces, lo primero que dice esto es que el POS no se acepta como soporte fiscal. Esto es un proceso que se veía venir. ¿Por qué no se acepta como un soporte fiscal? Porque el POS tiene un riesgo, y es que no siempre identifica al adquiriente. Cuando el adquiriente, o sea, cuando mi cliente llega de buen humor y me entrega la cédula y yo puedo verificar quién es, que si se llama así, que ese sí es su número de cédula, pues yo puedo identificar ese adquiriente. Pero lo normal es que yo llegue al éxito, no diga quién soy, pague el yogur y me voy. Entonces, esa es la situación normal de los POS y es probable que eso siga pasando. Entonces, ¿qué dice la ley de financiamiento? Si usted le está vendiendo a un comerciante
y ese comerciante quiere deducir de sus impuestos las compras que está haciendo, solamente lo podrá hacer si compra con factura electrónica. Si el comerciante compra en un POS y no dice quién es, pues no lo puede deducir de sus gastos. Ese es el escenario que tienen hoy en día los POS. Entonces esto va a ser importante para quienes vendemos a través de POS, pero también para cuando hacemos compras. Nos dice la ley que a partir del 1 de enero de 2020 solo se podrá soportar la deducción de gastos, impuestos, todo lo que tenga que ver con procesos descontables a través de una factura electrónica. Esto es un paso paulatino, ya les voy a mostrar cómo se va a dar. Hay adicionalmente un proyecto del Ministerio de Hacienda en donde ellos toman como generalidad los dos posibles caminos que existen. Yo puedo generar una factura de venta o puedo generar un documento equivalente. Actualmente hay en el mercado 27 documentos equivalentes. Entonces, el peaje, el cine, las compras en supermercados de tirilla, todo lo que son documentos equivalentes que no dejan, digamos, una huella del adquiriente, son los que contempla el Ministerio de Hacienda. Lo que están haciendo con este proceso es lograr encapsular todo esto solamente en 12 documentos equivalentes válidos. Y esperan que a futuro este número sea cada vez menor, porque la intención es que el país pues se monte al tema de facturación electrónica. Entonces, cuando hablábamos de que existen unos porcentajes de deducción posibles y que les decía que esto se va a dar paulatinamente, a esto me refería. Entonces, básicamente, para hablar de los porcentajes admitidos en una deducción, podemos decir que en el año 2020, estamos a 2019, o sea, esto es aquí en unos meses, esto ya cerquita. En el año 2020 yo máximo podré deducir de mis gastos el 30% sin factura electrónica. Esto es lo máximo que podré deducir, no más que eso durante el 2020. Luego en el 2021 máximo el 20% y en el 2022 máximo el 10%. Entonces, ¿esto qué implica? Si yo voy a ir a hacer unas compras de accesorios menores para mi compañía y las hago en un POS, debo exigirle a ese POS que me entregue factura electrónica. Y si yo soy el que estoy vendiendo a través de POS y mi cliente me exige factura electrónica, yo debo poderle entregar una factura electrónica. No, digamos que no debería presionarlo a que me reciba una tirilla, porque ese comerciante no se va a poder deducir sus gastos. Entonces, pues es probable que en algún punto me diga, uy no, si usted no me entrega factura, yo mejor no le compro a usted, le compro al vecino, porque pues ese sí me entrega factura electrónica por el mismo bien. Entonces, este es el escenario de los POS. Hasta aquí llega, digamos, el alcance de ese primer proceso, y pues dice finalmente que desde el 1 de enero del 2023 todos los gastos que yo quiera deducir deben ser soportados con factura electrónica. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que me preguntaban hace un ratito, y es ¿cómo quedan los tiempos de implementación? Ya se ha hablado mucho de que el proceso pues está detenido. En este instante aquí nos acompañan varios de nuestros clientes que tienen momentos de implementación distinta. Con algunos alcanzamos a hacer todo el proceso de implementación, les alcanzaron a actualizar el RUT y empezaron a facturar electrónicamente. También tenemos clientes que alcanzaron a iniciar su proceso de implementación, no les alcanzaron a implementar el RUT y quedamos en un estado suspendido. Para que todos ustedes tengan claridad, nosotros decidimos a través de nuestros proveedores tecnológicos que los proyectos que estaban en implementación al 1 de enero los íbamos a dejar temporalmente suspendidos, y muchos de ustedes recibieron por ahí un acta de suspensión que justamente lo que buscaba era prolongar los términos de ese contrato que firmamos con ustedes para que se hiciera, digamos, más largo en el tiempo, porque estábamos firmando contratos de 1 o 2 años y resulta que estos procesos de validación, miren todos los tiempos, todos los meses que están avanzando hacia adelante. Entonces, hacíamos un contrato a 1 año y con estas nuevas decisiones de la DIAN, pues de ese año se me iban 6 meses y no alcanzaba a disfrutar mi firma electrónica y mi certificado digital y esas cosas que les prometimos dentro de ese contrato. Entonces, por eso se hicieron esas actas de suspensión. Entonces, ya les conté, tenemos unos clientes que ya están implementados, algunos clientes que estaban en implementación y quedaron en un estado suspendido, algunos clientes que hasta ahora estaban empezando su proceso, que no habíamos empezado la implementación, pero que ya teníamos toda la intención y alcanzamos a formalizar algunos procesos, y algunos clientes que no se alcanzaron a mover. Esos todos los que estamos aquí estamos en ese estado, en esos estados, en esos 4 estados políticos. Entonces, ¿cómo van a quedar las fechas de implementación para todos los que estamos dentro de esos estados? Lo primero que tenemos que tener claridad es quiénes facturan electrónicamente hoy en día.
Les conté al inicio que la resolución 002 le ponía una claridad a este punto. Entonces ellos decían, con facturación electrónica están los que adoptaron el modelo 2242, el decreto 2242, que habla de que la factura no tiene validación previa. Entonces acuérdense, yo genero la factura, se envía al proveedor y al mismo tiempo se va a la DIAN y se va a mi cliente. La DIAN dice, mire, como mínimo deben estar ahí incluidos los grandes contribuyentes que están indicados en la resolución 010 de febrero de 2018. Esos grandes contribuyentes deben estar facturando electrónicamente. Y luego habla de que las entidades que al 3 de enero de 2019 se habían inscrito como voluntarios en los 6 años anteriores debían continuar facturando electrónicamente. Entonces hasta ahí nos dan claridad que en este instante todos los grandes contribuyentes deben estar y todos los voluntarios deben continuar. ¿Listo? Hasta ahí el tema está claro. ¿Qué es importante tener en cuenta? Todos los que estamos facturando hoy electrónicamente, ¿quiénes están aquí facturando electrónica hoy? Bueno, sí, estaba segura que habían varios que ya estaban. Entonces, quienes estamos facturando electrónicamente hoy, vamos a tener que migrar al proceso de validación previa según lo definido por la DIAN. Es decir, casi que vamos a tener que hacer un doble proceso de implementación. Ya vimos una curva de aprendizaje, que ahorita les voy a contar algunas reflexiones de esa curva de aprendizaje, pero vamos a tener que volver a vivir este proceso. Eso es lo que dice la resolución 02. Eventualmente de este grupo de grandes contribuyentes hay muchos que no salieron. Bueno, quizás no son muchos, pero hay algunos que no salieron con facturación electrónica. Entonces la DIAN dice, ok, a esos grandes contribuyentes que todavía no han salido y que tienen que salir les va a dar un último plazo. Máximo se me deben registrar en mi servicio de información hasta el 31 de mayo. Los que no han implementado en este instante. Y máximo deben empezar a expedir factura desde el 2 de septiembre del 2019. Entonces, todos los grandes contribuyentes que no salieron, máximo pueden tomar esta fecha. Ya no hay más chance. ¿Y qué pasa con los que faltan? Porque muchos de los que estamos aquí no hemos salido. Entonces, la pregunta es, ¿y nosotros para cuándo? Entonces, la resolución 020 de 2019, por fin, ya nos dio un cronograma. Esto lo estamos esperando desde enero. Yo alcancé a conversar con varios de ustedes y me preguntan, ¿cuándo salimos? Pues hasta que la DIAN no diga no podemos, hasta el 26 de marzo nos dieron claridad de esto. Es más, cuando les enviamos la invitación a esta conferencia eso no estaba. Esto es un tema que tenemos ahí calientico porque realmente es muy nuevo. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 020? Que todo sujeto obligado a expedir factura electrónica, expedir factura, debe expedir factura electrónica. ¿Esto qué implica? Responsables de IVA, responsables de hipoconsumo, los sujetos del artículo 615, los responsables, los que tienen responsabilidad de impuesto simple, los voluntarios y yo aquí metí un último grupo que incluso pues no está en la resolución, pero pues lo incluí para que tengamos claridad, los nuevos grandes contribuyentes. Si yo en el 2018 era una empresa de régimen común, pero mis ingresos ya me volvieron una empresa gran contribuyente, debo salir con el cronograma que está prescrito en la resolución 020. Entonces, dentro de esa resolución hay dos calendarios, un numeral 1 y un numeral 2. ¿Cómo se lee eso? Primero el numeral 2 y luego el numeral 1. Entonces, el numeral 2 nos dice que están orientadas al tipo de sujeto, es decir, a ser responsable de IVA, responsable de hipoconsumo y al tipo de sociedad. Y el numeral 1 habla de la actividad económica. Esto es otro tema del que ya nos dan claridad. Cuando este proceso empezó, quienes se acuerdan que conversamos de esto hace un tiempo, cuando este proceso empezó, la DIAN dijo, todos los de régimen común salen el 1 de enero. Entonces alguien dijo, oiga, señor DIAN, usted no tiene la capacidad de salir con todos, mire, esto es mucha información. No, todos van el 1 de enero y yo puedo. Bueno, pues todos hicimos caso y evolucionamos en ese punto y luego ya vino todo este proceso de cambio que les estoy contando. Entonces, ya en este punto el cronograma atiende una actividad económica. ¿Qué pasa si mi actividad económica principal no está obligada a emitir factura electrónica? Porque hay unas excepciones dentro de las actividades que están pues, en el RUT. Si yo tengo mi actividad principal y mi actividad principal no está obligada, debo mirar mi actividad secundaria. Si mi actividad secundaria sí está obligada, debo implementar por la actividad secundaria. ¿Vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta.
Siempre es importante que tengan en cuenta que se debe empezar por la actividad principal que genera más ingresos. Si yo tengo 3 actividades en el RUT, pero hay una que me genera más ingresos, es por esa que debo considerar la fecha. Si yo considero la fecha de la que tiene menos ingresos, pues en teoría estoy saliendo en una fecha que no es. ¿Listo? Ustedes ya lo saben, tenemos en este instante vinculados a Factory 2 operadores de facturación electrónica, uno es Certicámara con su sistema Certifactura y el otro se llama FM Technologies con su sistema IBI. Ellos dos están, digamos que ya en el proceso de preparación de todos estos cambios del anexo técnico y yo aquí les traigo un resumen, básicamente para transmitirles un poco de tranquilidad, pero para que también tengamos pues claro el alcance de cuándo debemos salir. Aquí en este instante de las empresas que se registraron, 35 empresas deben empezar a hacer su registro, o deben tener el registro máximo al 1 de junio de 2019 y deben empezar el 1 de septiembre de 2019. Aquí en esta fecha, el 1 de septiembre, están incluidas muchas de las actividades de manufactura. Como todos nuestros clientes en altísimo grado son empresas del sector industrial que fabrican algún producto, aquí en este primer grupo, si se dan cuenta comparado con los otros, ahí están la mayor parte de nuestros clientes, de los que están aquí registrados. Yo no traje de datos de los que no venían hoy porque pues no son relevantes para este espacio. Ellos hacen parte del grupo 2, entonces es muy probable que muchas de sus compañías hagan parte del grupo 2. Yo tengo el levantamiento específico de cada una de sus compañías en qué fecha sale. Entonces, junto con las memorias, les voy a compartir un archivo donde irá pues la fecha en la que cada uno está preparado, pues debe estar preparado para salir. Siempre nos van a dar un tiempo de 3 meses para preparación. Esto no es nuevo, esto se hizo así tal cual el año pasado y pues ese es el tiempo que se estima. Hay otro grupo que es el grupo 4, allí están incluidas 2 empresas, se deben registrar máximo agosto y deben empezar máximo en noviembre. Hay otro grupo que es el 6, hay 8 empresas de las que estamos aquí sentados, deben estar registrados el 1 de octubre y salir el 1 de enero. Hay una sola empresa que se debe registrar en noviembre para salir en febrero, hay otras 2 empresas que se deben registrar en enero para salir en abril y hay 16 empresas que por su actividad principal inicialmente no aplican. Pero es importante que validemos si hay alguna actividad secundaria que haga que se tengan participar. ¿A qué se refiere el grupo de resolución? Este grupo de resolución, lo que pasa es que en la resolución están divididos en grupos con las actividades económicas. Yo no traje ese detalle porque es un poquito largo, pero es decir, este grupo 2 es el segundo grupo que sale. Hay un grupo anterior que tiene una fecha anterior a este. Y así van evolucionando los grupos. ¿En total cuántos grupos hay en la resolución? Son 12 grupos en total los que están previstos a salir. Entre nuestros clientes que están sentados aquí el día de hoy, estamos tocando 5 grupos. Pero seguramente hay algunas otras empresas que salen en fechas y en momentos distintos. Si ustedes se encuentran con un colega, no estaría bien que le digan, yo salgo en agosto, seguramente usted también. No, porque puede ser que no, depende de la actividad económica. Entonces, ¿qué debería pasar? Yo salgo en agosto, revise porque usted debe tener una fecha que puede ser la misma, pero puede que no y de pronto le toca antes. Entonces, lo ideal es que tengamos en cuenta esas fechas que están en la resolución 02. Como les digo, no lo traje para el espacio de esta reunión, pero pues se los puedo compartir posteriormente. ¿Qué hora tenemos? Bueno, muy bien, es que no quisiera pasarme el tiempo que tenemos previsto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Esta ley, 1943, también habla de que hay otros obligados a facturar electrónicamente. Esto no estaba tan claro hasta el año pasado. El año pasado nos decían sí, las empresas de régimen simple deben salir, sí, pues todavía no tenemos muy claro cuándo. Las personas naturales deben salir, sí, pero no sabemos cuáles. Ya en este instante hay, digamos que 2 alcances. Uno inicial para las empresas de régimen simple. Estas empresas de régimen simple son contribuyentes que están inscritos en el año 2019 y deben salir, en teoría se deben registrar máximo en mayo y deben salir máximo en agosto. En agosto. Se registran en mayo y salen máximo en agosto. Esto, en teoría, es un proyecto que está pendiente de aprobarse porque están evaluando esta fecha en las empresas de régimen simple. Realmente es curioso porque todas las empresas de régimen común se supone que éramos las primeras que salíamos y luego ahora parece que como que todas las empresas de régimen simple son las primeras que salen. Entonces, esta fecha está por evaluarse. Luego no me van a castigar por esta fecha. Usted dijo que era en mayo. Sí, es probable que se reevalúe y no salgan en mayo, pero es probable que no se reevalúe y salgan en esa fecha. Entonces tengan en cuenta que esa fecha puede cambiar. Para las personas naturales hay un alcance distinto.
que evalúan los ingresos brutos de la persona natural en términos de VTs. Entonces, si la persona natural tiene un ingreso mayor o igual a 3.500 VTs y menor o igual a 12.000 VTs, debe facturar electrónicamente. ¿En qué fechas? Registrado máximo a mayo del 2020, y empezando a facturar el 31 de agosto del 2020. Eso es lo que nos dice esta última ley acerca de estos dos sujetos que se sabía que iban a salir, pero que no estaba muy claro cuándo ni en qué condiciones. Hablemos un poquito del plan piloto de facturación electrónica. El plan piloto de facturación electrónica realmente nos dice que están midiendo la capacidad de la DIAN de cumplir con lo que se supone que iban a salir el año pasado, con lo que se supone que ya está reglamentado para salir próximamente. En ese plan piloto, en este instante, están participando 300 empresas, entre operadores tecnológicos, proveedores tecnológicos y empresas, emisoras de factura electrónica. Ese plan piloto lo que está probando es básicamente la estructura del XML. Imagínense que teníamos 8 campos y ahora tenemos 250 campos. Entonces, ese proceso de prueba, pues la DIAN ha estimado que va a ir desde el 11 de marzo, ya está en curso, hasta el 10 de mayo de este año. Nosotros teníamos la sospecha de que las fechas y el cronograma de salida no iba a salir hasta que no finalizara el piloto, pero la sorpresa para todos fue que salió la semana pasada o antepasada. Entonces, realmente, ¿qué puede pasar de esto? Que en el plan piloto cambien las decisiones del proceso. Para que ustedes sepan, la DIAN espera el 30 de abril emitir una resolución compilada donde se incluya todos los alcances de todo esto nuevo que nos han contado de facturación electrónica de a pedacitos. Porque hoy lo que tenemos es un pedacito aquí, un pedacito acá, ya no le pongo cuidado a esto porque ahora salió esto. Pero el 30 de abril la DIAN nos prometió entregarnos una resolución que tenga toda esta información compilada. Entonces, como les decía, el plan piloto ya inició, está en curso. Nuestros dos proveedores tecnológicos están participando dentro del plan piloto, tanto Certicámara como FM Technologies están participando del plan piloto y pues están detectando aquellas situaciones que la DIAN no había previsto, que es normal que pase. Pues tiene como objetivo, por supuesto, hacer que los obligados a facturación electrónica, cuando salgan a facturar, no tengan incidencias. Hay unas situaciones que han vivido nuestros clientes y pues quiero que tengamos presente que esas situaciones pueden existir, que van a seguir existiendo, pero pues por fortuna esto cada vez tiende a ser menor. Tenemos algunos clientes que empezaron a emitir factura electrónica el año pasado y nos decían, no, es increíble, es chévere, ¿por qué? Porque ya no imprimo tanto. Entonces ya todo el proceso de papel, el papel para un escritorio, para el otro, para el transportador, para todo eso, se omitió. Pero que tiene como circunstancia que yo les quiero contar para que nos preparemos en este proceso de implementación. Como nadie sabe de facturación electrónica, todos estamos en medio de la ignorancia intentando hacer lo que bien podemos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos facturando electrónicamente, enviamos la factura y el decreto dice, usted tranquilo, usted envió la factura, eso ya se fue por internet, si usted la ve recibida, tenga tranquilidad, que ya está. Y no se preocupe que su cliente la recibe y le da un aceptado o le da un rechazado. Y si eso no pasa, le da una aceptación tácita en un plazo máximo de 3 días. Usted se puede agarrar de esa aceptación tácita y si el cliente luego no le quiere pagar, usted le dice, qué pena, pero usted no aceptó tácitamente o explícitamente la factura. ¿Qué situación está pasando hoy en día? Colombia, más que empresarialmente, culturalmente, no está preparada para los documentos electrónicos. Voy a hablar de un término que, perdonen que lo traiga a colación en este instante, pero aquí estamos evangelizando en factura electrónica. A todos nos ha tocado llamar a los clientes y decirle, mira, vamos a empezar a hacer factura electrónica. Uy, ¿y eso qué es? Ah, no, pues es un proceso. Entonces, el primer paso de todo es explicarle a mis clientes que ya no les voy a enviar un documento físico. Y el segundo paso de todo es hacer que ese documento físico el cliente sí lo reciba. El tema no es que lo reciban o no lo reciban, el tema es que como no existe la cultura de la verificación de estos documentos a través de un correo electrónico, entonces muchos de nuestros facturadores electrónicos están sufriendo porque me dicen, oiga, muy rico todo, muy chévere no tener papel,
pero el tiempo que yo me gastaba entregando las facturas en la puerta de cada uno de mis clientes, ahora me lo tengo que gastar en un teléfono sentado llamando a verificar si recibieron mi factura o no. La DIAN no nos da respuesta a eso, realmente esa es una situación cultural. Yo quiero que tengamos claro, nosotros vamos a reiniciar los procesos de implementación con las fechas que están previstas, pero esto es una situación que la DIAN no nos puede dar solución, Factory no les puede dar solución, el proveedor tecnológico no les puede dar solución. Esto es un proceso. Como todo proceso de aprendizaje, esta curva hay que vivirla y no solamente nosotros la vivimos, sino que también nuestros clientes la viven. Entonces, dentro del alcance de la documentación técnica, esos eventos que les decía, están buscando dejar una huella de que la factura sí se envió, sí llegó, sí se abrió. Toda esa huella, no solamente que la tenga el proveedor tecnológico, en algunos casos yo como emisor de la factura, sino que la DIAN también tenga esos registros de navegación de la factura a través de todo el ciclo. Pero es muy importante que tengan en cuenta que, aunque la herramienta tecnológica esté completamente lista, la barrera cultural no se ha roto todavía. Entonces, cuando salgamos con factura electrónica, es probable que esos sean parte de los casos que vayamos a vivir. Yo se los estoy contando porque nosotros hoy en día somos facturadores electrónicos y muchos de nuestros clientes que están facturando electrónicamente han sentido este dolor y nos han dicho, ¿qué podemos hacer, por Dios? El cliente yo le envío la factura al correo y yo vi que lo recibió, pero igual me dice que no lo recibió y luego me exige hacerle una nota y luego, bueno, esto es un proceso, como les decía, muy cultural. Aquí es muy poco en lo que la DIAN nos puede apoyar. Por supuesto, ¿qué facilita esto cada vez más? Que el tema sea masivo. En la medida en que todos emitamos factura electrónica, pues hombre, yo no me voy a poder decir a todos mis proveedores que yo nunca recibí esa factura, que nunca la vi, que se me pasó el correo. No voy a poder hacerlo. Entonces, la masificación va a aportar ese cambio cultural, pero pues por supuesto esto toma tiempo. ¿Qué pasa en el piloto de facturación electrónica? Que realmente pues es un proceso que ya les había compartido, pero es sencillo. ¿Quiénes participan en el proceso del piloto de facturación electrónica? Los emisores de facturación electrónica, que son algunos que Dayan seleccionó, los proveedores tecnológicos que quisieron participar en este proceso, algunos ERPs, pues de donde nace la información, los desarrolladores de todo este proceso, los adquirientes y pues como si fuera poco la DIAN. ¿Qué pasos se viven hoy en este piloto? Inicia la factura, se envía la factura para validación del XML nuevo a la DIAN la recibe, valida que el XML cumpla con las condiciones que se espera cumplan, se la devuelve al vendedor y ya esa factura validada se le puede enviar al comprador. Eso es el piloto. Realmente el piloto es lo que va a pasar mañana, es tal cual la misma huella de lo que va a suceder mañana. Entonces, esto es el contenido que les quería presentar en facturación electrónica. Como les prometí, no les traigo mucho de la resolución ni de la normatividad pues al pie de la letra, porque pues quizás no sea el espacio correcto para verlo, pero sí me gustaría ir abordando las preguntas que tengan que no les he podido escuchar todavía. Entonces no sé si alguien tiene preguntas. Sí. La inquietud cuando dices que la DIAN valida y se la envía directamente al operador tecnológico para que él después la envíe al cliente. Sí. Todo va a llegar a través del operador tecnológico. Sí, el operador tecnológico sigue haciendo la función de envío de la factura. Realmente el proceso de validación se va a dar entre el proveedor tecnológico y la DIAN, tanto de ida como de vuelta. Quien va a hacer la entrega final del documento al adquiriente, al cliente en este caso, sigue siendo el proveedor tecnológico. Eso es una potestad del proveedor tecnológico. Hay un tema importante que no les he, perdón un segundo, hay un tema importante que no les he comentado. Dentro de esta resolución también sale una cantidad de normativas para los proveedores tecnológicos. Cuando este proceso inició existían 18 empresas. Luego de transcurrido un tiempo habían 30. La última cifra que yo supe era que eran 68. Entonces, esto empezó siendo un proceso que, pues, por supuesto, estaba un poco en poder de algunas empresas muy grandes, pero la situación de hoy es que realmente hay muchas empresas que están ahí incluidas como proveedor tecnológico, que incluso en el momento en que se inscribieron no cumplían con los requisitos. Un proveedor tecnológico tiene que estar certificado por ISO 9001, ISO 27001, tiene que tener un número de VTs correspondiente pues al monto que puso la DIAN. Entonces, es probable que algunos proveedores tecnológicos no alcancen a pasar a la fase 2.
porque no están preparados o se están preparando. Entonces, dentro de las resoluciones también se plantea un sinnúmero de controles para los proveedores tecnológicos que hace que pues estos tengan que tener unos procesos adicionales que ya están preparados. Ahora sí, sí podemos continuar. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué ha dicho la DIAN sobre el requerimiento de todas las empresas de tener todo físico durante cierto periodo de tiempo? Si estamos migrando a un tema electrónico, pues ¿qué pasa si, digamos, la DIAN quiere inspeccionarme o algo y requiere todo físico? En ese caso tocaría imprimir todas las facturas, las imágenes de la factura electrónica. Bueno, para serte franca, todo el alcance de los documentos físicos está cubierto desde el decreto 2242 y allí dicen, ya no necesito nada físico. Yo necesito que usted me reporte electrónicamente desde su fecha de obligatoriedad, pero realmente no hace falta que usted tenga documentos físicos, porque cuando yo vaya a revisar algo, yo ya tengo la información que le voy a ir a revisar. Realmente eso es lo que pasa técnicamente hablando. Ahora, les comparto también. Parte del aprendizaje que hemos tenido con algunos de nuestros clientes es que no han podido desprenderse del documento físico. Esto igual es un proceso de aprendizaje, entonces eventualmente uno, pero ¿dónde está la factura? Bueno, pues imprímala en un papel blanco y técnicamente va a ser lo mismo. Pero realmente el documento físico, esto se vendió inicialmente, para que ustedes lo sepan, la DIAN no salió a decir que la factura electrónica va a ser un documento de fiscalización y de control. No, al comienzo era un argumento ecológico. Entonces vamos a migrar a factura electrónica porque Colombia está consumiendo en papel no sé cuánto dinero, entonces esto va a ser un tema de responsabilidad social. No me cabe duda que lo es, que el alcance le da para que lo sea, pero realmente para el control fiscal y tributario... Facturación electrónica. Usted comentaba que las personas que ya habían empezado en este proceso debían migrar al proceso de validación. Esa parte no me quedó bien clara, o sea, debemos hacer otro proceso. Muchas gracias. Sí, básicamente con las empresas que ya están incluidas, perdón un segundo, las fechas son las mismas de la resolución 02. De las grandes que ya están. Ok. Digamos que en el proyecto de resolución eran unas fechas más posteriores y las adelantaron con la resolución. Perdónenme que me estaban aclarando aquí un tema importante. Para los grandes contribuyentes, las fechas que aplican al proceso de validación previa, voy a volverme aquí rápidamente. Uy, me pasé, perdón. No, está más adelantico. Acá. Las fechas son estas. Lo que pasa es que el proyecto de resolución tuvo un tema importante. El proyecto de resolución sale el 13 de febrero de este año. Y dice, más o menos los grupos son estos, las actividades son estas y las fechas son estas. Cuando se hizo la contribuyentes de la salida de grandes contribuyentes, se anticipa 3 meses. Si ustedes revisan el proyecto de resolución, la fecha no era 31 de mayo, la fecha era creo que... Entonces, realmente la fecha para empezar estos grandes contribuyentes es pedir factura electrónica con el proceso de validación previa, máximo está el 2 de septiembre del 2019. ¿Qué es importante tener en cuenta de cara al proceso operativo de implementación? Nosotros actualmente tenemos clientes que están facturando electrónicamente, tanto grandes contribuyentes como empresas voluntarias. Con estas empresas debemos quizás no reiniciar porque ya tenemos un poco aprendida la metodología, pero sí debemos retomar el proceso de implementación porque un tema importante que deben saber para el caso, por ejemplo, de Certicámara, es que Certicámara cambia su plataforma. Sigue siendo Certifactura el nombre, pero la plataforma es distinta, entonces tendremos que volver a hacer algunos procesos de parametrización que fueron naturales y que los vivimos ya. Seguramente hagan algunos pasos dentro de la plataforma que sean ligeramente distintos, entonces tendremos que volver a hacer el proceso a través de nuestro ingeniero de soporte de Factory y a través del PMO asignado por Certicámara para este proceso, y lo mismo para IBI. ¿Y este proceso cuándo se iniciaría? ¿O eso tendría un costo adicional o cómo se manejaría ese proceso? No, para serte franca, realmente lo que hemos evaluado con los clientes del proceso es que se requiera para hacer la migración, teniendo en cuenta que realmente, no sé, la implementación inicial nos tomó 10 horas con cada uno de los que inició este proceso, seguramente el tiempo será menor, pero no tenemos contemplado hasta el momento que implique un costo adicional, simplemente será hacer la parametrización nueva y migrarnos a la nueva plataforma, teniendo en cuenta que cumpla ya los requerimientos del anexo técnico. ¿Qué es lo que pasa y que es importante tener en cuenta en este proceso? Porque aquí las fechas, y ya le voy a dar la palabra a Nadia para que me apoye un poco, aquí las fechas no son tan consistentes.
El piloto termina el 10 de mayo y los grandes contribuyentes y las empresas que ya están andando deben estar registrados a máximo 31 de mayo. Los plazos son muy cortos. Entonces, pues, en teoría hasta ahí están las fechas que tenemos que contemplar. Nosotros teníamos mucho afán de tener este espacio con ustedes porque hay algunos proyectos que realmente debemos reiniciar dentro de poco. No tenemos mucho tiempo porque pues igual hay preparación de 3 meses, pero ya la experiencia nos ha enseñado que es mejor no dejarlo para el último momento porque pueden salir cosas. Creo que por allí había otra pregunta. En esta capacitación van a ampliar el concepto de factura electrónica como título valor. Sí, Nadia nos va a apoyar un poquito con ese concepto porque es un concepto que toca mucho lo jurídico, entonces ya le voy a dar la palabra para que nos ayude con ese punto. Las empresas que solicitan o que solicitamos archivos adjuntos, orden de compra, remisión, bueno, no sé, ¿cómo va a viajar esa información? ¿Cómo debe ser ese proceso? Porque ahora nos dices, DIAN confirma archivo y envía a cliente. O sea, dentro de ese mismo archivo, dentro de esa misma información, ¿va a viajar esa información o cómo debemos manejarla? Solamente para dar precisión en ese punto, la DIAN no es quien envía al cliente. A la DIAN pasa antes de ir al cliente, pero realmente quien lo envía es el proveedor tecnológico. Y a la DIAN realmente lo que va es el XML. A la DIAN no le interesa mucho mi representación gráfica ni mis adjuntos. Para la DIAN esa es información no relevante. Lo relevante es el XML, que es lo que viaja, hace la validación y devuelve el proveedor tecnológico para que ya sea enviado con la documentación adjunta correspondiente. Realmente en estas últimas resoluciones no hay un punto específico que hable mucho en profundidad de los documentos adjuntos. Creo que hay una precisión pequeña, pero realmente no cambia mucho respecto al proceso que se vive de manera anterior. Aquí, en este, donde hablas de la fecha, tendríamos que hacer un nuevo registro ante la DIAN para los que vamos a hacer en la segunda fase. Sí, lo que está previsto hasta el momento es que apenas nos den la viabilidad de las activaciones de claves técnicas, vuelvan y se registren para el proceso de validación previa. Porque todos los que estamos actualmente estamos utilizando el modelo del decreto 2242, entonces sí deberemos decirle a la DIAN, a partir de este momento yo voy a empezar a registrarme para implementación de validación previa. Ahora sí que Gracias. Nos surge una pregunta con respecto a las 48 horas y la presentación por parte nuestra sin validación de la DIAN, ¿es lo que entendimos? En el modelo presente, en el modelo de este momento, me hablas. En el modelo de este momento. En el modelo de este momento, los tiempos son los mismos que pues conversamos con ustedes en algún momento. El envío de la DIAN en máximo 48 horas, la aceptación, rechazo de mi cliente en máximo 72 horas o posterior a eso, la aceptación tácita. Digamos que ese es el escenario del decreto 2242. Lo que está sobre la mesa, que está evaluando la DIAN, es cómo reaccionar en una contingencia habiendo un elemento extra. Acordémonos que aquí la DIAN va a hacer un proceso de validación que puede inicialmente, está prometido que va a ser la DIAN, pero que es probable que en algún punto incluya algunas empresas de validación como un paso adicional. Entonces, si esa empresa, que es un paso adicional, tiene una incidencia tecnológica, lo que están revisando es cómo hacer que la contingencia se pueda atender en máximo 48 horas. Dentro de las políticas de nuestra empresa, nosotros tenemos un manejo de edad de cartera y nos tiene preocupados que nosotros iniciamos proceso en noviembre, han pasado 6 meses, tengo algunos clientes con tema de difícil cobro y Certicámaras nos prometió como una respuesta de marco legal sobre la aceptación tácita, porque mi compañero contador estuvo en otra reunión donde un marco legal de abogados nos dijo que la aceptación tácita no era válida ante una demanda y quedamos ahí como en un limbo. Sin más preámbulo, voy a darle paso a Nadia. Nadia Musa es nuestra asesora jurídica y tributaria de Certicámara y ella venía preparada para esta inquietud. Sigue acá, por favor. Para que te conozcan. Mi nombre es Nadia Musa, yo soy abogada de Certicámara. Bueno, digamos que complementando un poco lo que nos ha contado Claudia, digamos que abordemos varios temas. Lo primero, y que ya les ha explicado Claudia, es que estamos en un nuevo modelo de facturación electrónica. O sea,
Antes, como les comentaba Claudia, no teníamos la validación previa, simplemente se enviaba simultáneamente a la DIAN y a sus clientes, a sus adquirentes, y listo, no pasaba nada más. Hoy en día, ¿qué sucede? Que le tenemos que enviar previamente a la DIAN antes de entregarle a nuestro adquirente la factura, porque si se la entregamos de una al adquirente y no se la enviamos previamente a la DIAN, esa factura no va a tener efectos desde el punto de vista tributario, o sea, no va a ser válida. El único caso en que yo podría enviarle de una, digamos de manera directa al adquirente la factura electrónica sería si la DIAN está caída. Es el único caso en el cual la DIAN me permitiría enviar directamente la factura al adquirente. Sin embargo, una vez se renueven, digamos, vuelvan a subir los sistemas, yo ya tendría que hacer el mismo proceso que está contemplado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la validación previa? Que la DIAN haga una verificación ya no solo de temas técnicos, como lo está haciendo hoy en día del XML, que es que tenga el CUFE, bueno, que tenga todos los requisitos de generación que sabemos están contemplados en el decreto 2242, que venga firmada digitalmente. Hoy en día la validación es técnica, no es una validación de fondo, y por eso es que con el modelo de validación previa el cambio es significativo, y por eso ya no son 8 validaciones, sino son 250. Ya es una validación de fondo, de estructura técnica, jurídica, tributaria de la factura electrónica. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, que estamos hablando de título valor. El tema de título valor, la verdad, se los digo porque hemos tenido bastantes consultas hacia la DIAN respecto al tema. No está muy claro todavía. ¿Por qué? Porque hoy en día también, Claudia les comentaba, tenemos un decreto que es el decreto 1349-2016, donde quien manejaba el registro de las facturas era el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Se disponía en ese decreto que el ministerio era el que iba a administrar ese registro, ¿sí? En ese registro entonces yo ingresaba todas las facturas electrónicas que yo quisiera negociar en el mercado, que obviamente fueran aceptadas previamente. Si una factura electrónica no es aceptada, no se entiende que es factura cambiaria, es decir, no se entiende que es un título valor que puede ser negociado en el mercado. Entonces la aceptación es un requisito sine qua non e importante para que yo pueda negociar una factura, ¿sí? Entonces hoy en día, ¿qué sucedía? Con el registro que nunca alcanzó a existir, pese a que este decreto estaba desde 2016, hoy en día el registro no existe, el ministerio no lo tiene. Entonces, ¿qué era un poco lo que ellos querían hacer? Que esas facturas ingresaran en ese registro y yo empezar a hacer la negociación al interior del registro, o sea, todo el tema de endosos, con sistemas de negociación electrónica que son las empresas que hacen factoring. Digamos que era un mundo de facturaje electrónico. Como les comento, eso no existe, o sea, la DIAN lo va a empezar a hacer desde cero. ¿Y cuál fue el cambio significativo también que nos comentaban anteriormente? Que ese registro ya no va a estar en cabeza del ministerio, sino en cabeza de la DIAN. Entonces, ¿qué nos ha contado la DIAN? La verdad ha sido muy poco. Nos han dicho pues que están revisando todo lo concerniente al registro, de cómo lo van a manejar. Todavía no sabemos cómo va a ser, no lo hemos visto, eso está pendiente por desarrollarse, ¿sí? Entonces, digamos que frente a cómo va a ser no les puedo contar porque estamos a la espera de lo que nos diga la DIAN. ¿Qué más nos ha dicho relacionado con el tema? Pues lo que les comentaba, factura electrónica solo es título valor cuando es aceptada, en ese momento se convierte en una factura cambiaria que puede ser negociada. Sí que nos ha dicho adicionalmente que si hoy en día alguien quisiera cobrar una factura electrónica tendría que irse a un proceso judicial con el XML. Es importante que tengan presente que el XML es el original de la factura, ¿sí? El original no son las representaciones en formato digital y en formato impreso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo me tendría que ir a un proceso judicial con el XML, ¿sí? Eso es lo único que nos ha dicho la DIAN en este momento. No tenemos más información y esa pregunta siempre surge: ¿cómo cobro hoy en día una factura? ¿Sí? Y esa respuesta que les estoy dando es la respuesta que nos ha dado la DIAN al respecto. ¿Qué significa que está diciendo? Que tengo que necesariamente radicar la factura, quedarme con, así yo la envíe, tenga de facturación electrónica, ¿tengo que radicar la factura de manera física para tener título valor? No. Lo que te estoy diciendo es que si tú vas a cobrar una factura y te vas a ir a un proceso judicial, te tienes que ir con el XML. El XML es el formato electrónico de generación. O sea, no es el documento físico, es el documento electrónico. ¿Cómo lo llevas?
la DIAN tampoco nos ha dicho, ¿sí? Estamos también en un tema un poco de incertidumbre al respecto, pero desde el punto de vista jurídico, importante que lo tengan en cuenta. Hoy en día existe una ley, que es la Ley 1564-2012, que está desde 2012, que es el Código General del Proceso, y en esa ley se habla de los documentos en medios electrónicos. Entonces, si tú vas a llevar a un proceso judicial un documento electrónico, ningún juez te tendría por qué decir eso no es válido porque tienes una ley que te ampara a manejar documentos electrónicos. Entonces, yo creo que la DIAN no lo ha descrito a detalle y no nos lo ha explicado a detalle, es porque, pues, si tú vas a un proceso judicial y tienes una ley que es la 1564, donde se supone que no te van a poner problema por tener un documento electrónico, pues no debería haber inconveniente. Ahora, sabemos que la rama judicial está totalmente arraigada al papel, ¿sí? Y que si tú le llegas a un juez con un documento electrónico, seguramente va a decir, bueno, ¿qué es esto? Pero entonces toca hacer una explicación muy bien en la demanda que se genere, todo el respaldo jurídico desde el punto de vista de la ley 1564, del decreto 2242. Ustedes saben, pues yo sé que este no es el momento, pues, de hacerles como una explicación jurídica, porque pues no era el objetivo de la charla, pero todo este proceso que estamos viviendo de factura electrónica tiene también un fundamento legal en una ley que se llama la Ley 527/99, que es la Ley de Comercio Electrónico en Colombia. La Ley 527/99 reconoce jurídicamente y desde el punto de vista probatorio la existencia de documentos en medios electrónicos, que se llaman mensajes de datos. Entonces, si ustedes envían un correo, si ustedes generan una factura, si ustedes hacen un contrato en medios electrónicos, todo eso se entiende comprendido en el concepto de mensaje de datos. Y un mensaje de datos tiene validez probatoria también. Entonces, todo este decreto 2242 y el modelo de validación previa que se viene está amparado en la ley 527/99. ¿Listo? Para que lo sepan que esto no es, digamos, algo que nos estamos inventando desde el punto de vista de la facturación electrónica, sino que ya hoy en día se manejan muchos documentos electrónicos que tienen todo el peso jurídico pues en el mercado. Pero ese XML, cuando tú vayas a ir a este proceso jurídico, tiene que estar aceptado. Ese es el problema. Entonces estamos ahí en un vacío que no sabemos todavía cómo sucede, porque la aceptación, pues digamos que hoy sabemos que la aceptación puede ser tácita o expresa, que era lo que nos preguntabas anteriormente. Ambas son válidas jurídicamente, no quiere decir que la tácita no lo sea. Lo que pasa es que la expresa es que lo que ustedes viven en el día a día, que el cliente a mí me diga, acepto la factura como está. La tácita es que pasen 3 días hábiles siguientes al momento de erradicación, el cliente no se manifieste y se entiende como un silencio positivo, ¿sí? Como el que calla otorga, es decir, acepto lo que está en esa factura. Que en la vida real sean 3 días hábiles los que pasen y no más, creo que no se cumple. Se surte mucho, un tiempo mucho mayor. Y en el mercado, digamos, en la práctica que uno ve del mercado es así. Pero la ley, digamos, la norma es la norma y esto está pues desde hace mucho tiempo que la aceptación tácita se maneja de esta manera. Ok, yo entiendo la aceptación tácita, pero cuando el correo, la factura realmente no llega, o sea, ese no llega. Tuvimos un caso con una persona, un proveedor que nos factura electrónicamente, pasó un mes y ellos se pronunciaron y nosotros nos pronunciamos. De hecho, para ellos ya estaba radicado. Llaman a nuestra área de tesorería y le decimos, no, esas facturas no están acá. No, yo se las envié. No, no, señor, no están acá. Usted esperó 3 días, o sea, nos dicen a nosotros esperamos 3 días, tenemos una aceptación tácita. Vamos, hacemos un rastreo, miramos por servidor y de hecho el correo que ellos envían, lo envían con una tilde. Entonces nunca llegó a facturación, no llegó. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos demostramos eso? Lo que pasa es que hoy en día el decreto 2242, y esto lo vamos a seguir manteniendo con el nuevo modelo de validación, te habla de varios pasos. El primero es expedir la factura, ¿cierto? El segundo es que tú se la debes radicar a tu cliente y debe darse un acuse de recibo, ¿sí? Tú debes tenerla, igual que sucede en el mundo físico, que si tú vas con tu mensajero y llevas la factura, pues debe quedar un radicado de recibido, es el mismo acuse de recibo. Una vez tú recibes la factura, ¿qué tiene que hacer el adquirente? Una verificación para ver si te la aprueba o te la rechaza, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué se van a generar? Una notificación de si hubo una aceptación o una notificación de rechazo. Esas notificaciones hoy en día no viajan a la DIAN, ¿sí? Hoy en día simplemente es para efectos del manejo comercial que tengamos con nuestro cliente.
pero siempre se te debe generar ese acuse de recibo y esas notificaciones de aceptación y rechazo. Digamos, para el caso particular que me estás comentando, pues lo revisaremos, qué fue lo que pudo haber pasado técnicamente aquí. No sé si pues sea uno de los clientes que esté con Certicámara, pero digamos que es un caso particular que tendremos que entrar a revisar, sea con el proveedor tecnológico, que es nuestro, pues el otro que está participando con Factory, o con nosotros. Igual, para aterrizar un poquito el escenario, parte de los eventos que les comentaba, yo no quise profundizar demasiado en el anexo técnico porque pues es un tema que quizás no ha lugar en este espacio, pero el anexo técnico habla de 16 eventos. Y parte de los eventos de los que la DIAN quiere tener confiabilidad es justamente esos envíos y recepciones del documento en las distintas fases del proceso. Porque hoy en día uno dice, es que yo le envié el correo, ¿y el soporte qué es? Un pantallazo. No, es que yo no recibí el correo, ¿y el soporte qué es? Otro pantallazo. Entonces, eso, pues digamos que en términos jurídicos, legales, no es un soporte suficientemente, digamos que válido como quisiéramos al nivel de la factura, al ser un documento legal. Entonces, ese proceso que les decía, la validación previa, incluye no solamente que los datos tengan una coherencia y demás, sino que acuérdense que hay un compilado de documentos, un paquetico de documentos que lleva unos eventos por dentro en esa carpetica comprimida y donde va a haber una relación mucho más palpable para la DIAN de que el documento ha ido, ha venido y ha tenido unas instancias de proceso que no solamente lo abordan a él, sino a todos los actores dentro de esa cadena. Para este tema, nosotros tuvimos una reunión con Certicámara y nos ofrecieron de hecho una herramienta que era CertiMail, creo, donde nos podían certificar de que el cliente sí había recibido en ese mail, pero a la fecha pues no hemos recibido nada, cotización ni nada sobre este tema. Ok, lo revisamos en el marco de la alianza que tenemos con Factory. El CertiMail es una herramienta que les permite tener como, digamos que como entes del proceso, habiendo aplicado el decreto 2242, la trazabilidad a detalle. Por este proceso de cambio, pues infortunadamente muchos de los servicios de Certicámara tuvieron que migrar a una plataforma distinta, e incluido pues ahí también el CertiMail. Entonces no teníamos mucha certeza porque es que yo les pido que comprendan, algunos clientes me llamaban y me decían, Claudia, ¿cuánto vale la factura electrónica? Yo en este punto realmente no les puedo decir con certeza para el 2019 cuánto va a valer, porque es que ni siquiera hasta el 26 de marzo tuvimos certeza de calendarios, nos han venido entregando información por pedacitos, entonces tristemente pues hay muchos vacíos, incluso aún todavía que ya tenemos una luz del tema, pero hay muchos vacíos, y eso comercialmente, tanto a Certicámara como a Ibili como a Factory, pues nos ha implicado movernos en un escenario un poco desconocido. Y por eso alguna vez las respuestas han sido como, no les tengo toda una respuesta, por favor denme un tiempo adicional, porque hasta que la DIAN nos dé claridad de qué les tenemos que entregar, pues es hasta irresponsable hacer una negociación sobre algo que no tenemos claro el alcance. Perdón, cuando algo, nosotros hemos tenido eventos, como tú decías, culturales, estamos haciendo el ejercicio todos. Entonces mi cliente no muy hábil en redes sociales le rechaza la factura. Me preocupa en este nuevo escenario de la aceptación de la DIAN y del seguimiento que le va a hacer, porque en este momento nosotros tenemos una persona dedicada a levantar el teléfono, a hacer el ejercicio, te invito, paso 1, paso 2, paso 3, no sé qué, y con el señor o la señora muy asustada me pide dedito en rechazar. Entonces, toda esta trazabilidad, nuevamente nosotros hacemos que él haga el ejercicio y nos acepte la factura. ¿Qué pasaría ante la DIAN cuando me genere un primer rechazo y una segunda aceptación? No pasa nada. O sea, las sanciones que hoy en día únicamente existen en el Estatuto Tributario están en el artículo 684-2 y en el artículo 651-657, ¿sí? La del 684 es la más grave, y es que si ustedes no llegaran a adoptar la facturación electrónica, es decir, implementarla, les pueden cerrar el establecimiento. Esa es la número 1, es la más grave. Las otras están referidas a temas como, por ejemplo, que yo no envié la factura que tenía que enviar y nunca la envié, o sea, nunca remedié esa situación. O envié la factura con errores y jamás corregí esos errores, y la DIAN la recibió así. O envié la factura así, incompleta, le faltaba algún requisito de los que nos exige pues, la normativa vigente. Todos esos, para estos últimos casos de errores, envío tardío,
digamos que la DIAN nos dice, usted puede tener una sanción que está sobre unos porcentajes, un 5, 4, 3%, dependiendo de los 3 casos que están previstos en el Estatuto Tributario, sobre el valor de lo facturado, pero pues eso puede que no se, digamos, esa sanción no se imponga si tú remedias la situación, o sea, si tú cumples. Ese vaya y viene de rechazo, aceptación, tú puedes, o sea, hasta que el cliente pues la acepte como está, pues tú seguirás en esa trazabilidad y en ese tema de que va y viene, y por eso no vas a tener, digamos, una sanción específica, no existe hoy en día en la normativa. Tengo otra pregunta. Tenemos un caso de febrero donde 44 facturas en la plataforma de la DIAN salen que no cumplen verificaciones. Nosotros escalemos este caso a Certicámara, donde ellos responden, bueno, ahí en la DIAN salía que era error en la firma digital. Certicámara entró a verificar y nos dijeron, no, es un error entre la hora de su servidor y la hora legal colombiana por 2 minutos, algo así. Entonces nos salió rechazada. Hicimos una consulta a la DIAN, son 44 facturas, y ellos nos dicen, efectivamente, la hora de ustedes no coincide con la de nosotros. Entonces, bueno, no sé qué pasaría en el tema del servidor, pero tenemos ahí, como estamos en el limbo, debemos hacer nota crédito de esas facturas y volverlas a emitir o no, porque las tenemos en este momento como no cumple verificaciones en la página de la DIAN. Digamos que lo primero que te diría, pues no conozco el caso en particular y no te daría una respuesta tal cual, porque prefiero conocer el caso antes y entenderlo. Y para eso ahorita tomamos nota con Tatiana, mi compañera que es de comercial también, y pues con Factory también lo hacemos para revisar el caso puntual. Sí, entonces prefiero. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguna inquietud? Ya estamos por cerrar pasos de preguntas. ¿En el Facebook tenemos alguna pregunta? Ok. José, qué pena. Una pregunta. En el tema de validación, cuando se envía la factura a la DIAN, luego, o sea, ellos lo envían al cliente, pero ¿cuánto tarda la DIAN en enviarlo al cliente? Para darles precisión, voy a devolverme un segundito, solamente para que el tema sea muy claro para todos, porque es importante. A pesar de que aquí la DIAN figura como un paso anterior al cliente, no quiere decir que la DIAN sea quien le entregue al cliente. De pronto me faltó una flechita para ponerles del azul al amarillo directo. Realmente lo que pasa es que la DIAN verifica y se las devuelve el proveedor tecnológico. Siempre quien envía la factura es Certicámara o IBIN, eso no cambia en el modelo de validación previa. Lo que pasa es que la DIAN se vuelve un paso anterior para decir, sí, yo apruebo. Ahora sí, señor proveedor tecnológico, envíe la factura porque yo ya revisé y está bien. Esto por supuesto está prometido en línea, en tiempo real, o sea, estos no son procesos que vayan a cambiar radicalmente el proceso que hoy se vive, porque en condiciones normales la factura sí viaja automática, llega en cuestión de segundos al servidor de mi cliente y mi cliente tiene la factura en su correo. Entonces la expectativa de esto es que se siga viviendo de la misma forma, pero para que tengamos claridad en el proceso, es el proveedor tecnológico quien enviará la factura. El DIAN solamente va a hacer un proceso de validación. Perdón, es que en este tema de aceptación de facturas, yo creo que el gran inconveniente que tenemos muchas empresas que todavía no hemos empezado a facturar es que nos llega el correo de nuestro cliente con el PDF y un link a entrar a una plataforma. El paso que todos nos estamos comiendo, yo creo que es el entrar a la plataforma, porque es que eso es poner a una persona, aparte de recibirla, mirar qué se hace con ese proceso, entrar y aceptarla electrónicamente. Es decir, que cuanto cliente uno tenga puede tener claves de acceso a cuanta plataforma haya para poner un churro. Quiero hablarles de un tema rápidamente en 2 minuticos que no habíamos tocado. Lo que pasa es que tampoco, tristemente, está muy claro el alcance. Hay un alcance de la facturación electrónica que habla de un proceso que se llama interoperabilidad. La interoperabilidad, en el sueño que teníamos hace un tiempo que arrancamos con este proceso, era que yo no recibiera mis facturas en un correo, sino que si yo tengo un proveedor asociado, en este caso Certicámara, pues yo recibiera todas mis facturas independientemente de dónde provenga. Adicional en esto, nosotros no tenemos una respuesta en el corto plazo para prometerles servicios de recepción, porque hay una situación que la DIAN no contempló cuando inició este proceso. Creo que se los expliqué alguna vez en algunas compañías. Hagan de cuenta que tenemos 68 proveedores tecnológicos que hablan un idioma distinto. Entonces, para ponerlos a compartir información,
Hay que encontrar un lenguaje común. Si el uno habla tailandés, el otro chino mandarín, el otro español, el otro francés, entonces tengo que coger todos esos y llevarlos a un idioma que sea, no sé, inglés. La DIAN lo hizo bien de cara a ellos, porque la DIAN dijo, este es el XML que yo recibo, el mío está en ruso, entonces todos me lo traducen a ruso. Pero realmente la comunicación entre los ERPs y los proveedores tecnológicos son idiomas siempre distintos. Entonces, ustedes dirán, oiga, pero Factory, ¿por qué tiene solo 2 proveedores tecnológicos y hay 68? Con tanta oferta, ¿por qué no tener más? Yo también quisiera tener un montón más. Pero el tema es que tenemos que traducir cada vez información de orígenes distintos, de fuentes distintas, con ese Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, fechas con puntos, fechas con guiones, fechas con slash. Entonces, cada proveedor definió su idioma. Y eso hace, digamos que inviable en el corto plazo los procesos de interoperabilidad. Para la pregunta que nos haces, ¿tengo que tener una persona sentada entrando a las N plataformas de los proveedores a los que les compre? La respuesta directamente por ahora es sí. A futuro existirá algo de interoperabilidad. Discúlpenme que es que aquí me están levantando la mano. Tener claridad de que cuando tengamos iniciado el proceso de facturación electrónica y vayamos a hacer la actualización, vamos con el acompañamiento de ustedes. Sí, nosotros pues por supuesto en el momento en que reiniciemos estos procesos vamos a abordar primero esas 35 empresas que salen pronto, esos serán los primeros que abordaremos. Entonces por parte nuestra a través de Certicámara y de Factory van a recibir la llamadita de reiniciemos el proceso y la guía de las actividades que hay que hacer. Sí, eso iba a preguntar yo, ¿cuándo tienen prevista la fecha para nuevamente como reiniciar el proceso? Porque si es en junio, nosotros pues con Factory estamos revisando, obviamente pues el calendario salió definitivo, salió hace muy poco, o sea esto fue cuestión de días, entonces ya esta semana estamos tomando como todas las acciones pertinentes para pues acercarnos hacia ustedes y decirles qué vamos a hacer, y para eso también lo estamos trabajando con Factory. Porque tengo un inconveniente con un cliente. Yo le envié la factura electrónica en febrero, él la recibió, no se la ingresó en contabilidad, la tiene allá. Pero él me viene diciendo desde que le envié la factura que no puede registrarla en un financiero porque el XML no es igual al gráfico, al de la factura. Entonces que él no puede, o sea, que no le considero datos. Que el nombre del PDF tiene que ser igual al nombre de la factura del XML. Yo quiero hacer una precisión con lo que estás comentando antes de que Claudia dé una respuesta. Lo primero es que ustedes tienen que analizar en cuanto a sus adquirentes cuáles son facturadores electrónicos y cuáles no. ¿Por qué? Porque los que no son obligados a facturar electrónicamente, OFE, no están obligados hoy en día a recibir el XML. Tú no le puedes enviar el XML en formato de generación electrónica, al que nos mostraba Claudia que se ve horroroso, que no nos gusta, porque él pues no tiene cómo leerlo, no va a poder verificarlo. Él te va a decir, qué pena, pero yo no soy facturador electrónico. Ahora, si eres facturador electrónico, estás obligado a recibir el XML y adicionalmente, sí, pues digamos, se les puede enviar la representación gráfica como un valor agregado. Normalmente lo que estamos haciendo siempre es que se genera XML y representación gráfica, ¿sí? También vamos a anotar el caso específico para revisar. Lo otro también que te quería decir era que también lo tengan presente y que la DIAN, nosotros hicimos la consulta porque no era muy claro y así nos lo respondieron, era que si la representación gráfica, por ejemplo, es un espejo y digamos algo exactamente igual al XML en cuanto a la información, no en cuanto a cómo se ve, porque sabemos que cómo se ve, pues así es el XML, la representación gráfica ya es algo mucho más amigable, pero queríamos saber si era el espejo en cuanto a la información. La respuesta de la DIAN es no. Los datos que sean tributarios siempre deben estar en XML y en representación gráfica iguales, pero la representación gráfica, por ejemplo, puede tener datos comerciales del negocio adicionales que no tenga el XML. Entonces no son una copia exacta. Eso es para que lo tengan presente todos, porque a veces decimos, pero es que ¿por qué no tiene la representación gráfica lo mismo del XML? Porque el XML tiene unas cosas que no tiene la otra. Es para que lo tengan presente, y tu caso ya puntual lo revisamos también, ahorita lo anotamos para revisarlo. Vamos a atender la última pregunta porque por tiempo ya tenemos que cerrar. Una pregunta, en el caso de aquellos clientes que nos envían correos que así debo recibir la factura electrónica, o sea, con X cantidad de datos, no sé, la orden de compra, fecha, cada uno está manejando con un formato que se debe fabricar, pero como yo me puedo respaldar para decirle, no, mire, este es el formato establecido, yo no puedo ajustarlo a los parámetros
de lo que ya está establecido. El formato de la factura, pues ustedes saben, es un XML que tiene un lenguaje, y bueno, ahí estoy metiéndome en temas técnicos, no soy técnica, pero tiene un lenguaje específico. La representación gráfica también tendrá pues unas cosas pues particulares de la representación gráfica. Pero pues también te sugiero que revisemos el caso particular, pero tampoco lo conozco, digamos que no hemos hablado y pues tampoco habíamos revisado casos puntuales específicos en este momento, pero lo miramos también. Hay una anotación que quiero hacerles para que lo tengamos en cuenta. Nuevamente sobre un panorama de incertidumbre, pero es bueno que lo consideremos. Nosotros en Factory les ofrecimos una solución que coge la representación gráfica que sale hoy de Factory y se envía como un documento adjunto a la plataforma del proveedor tecnológico. Entonces todo lo que hicimos fue modificar nuestros formatos en Factory con sus loguitos, con todo, y los enviamos al proveedor tecnológico. Tenemos pendiente validar si dentro de todo lo que ha salido nuevo de la ley 1943, eso sigue siendo un proceso permitido. Es posible que para la doble validación, a pesar de que para nosotros nos parece una solución maravillosa y nos abrió la oportunidad que ustedes en algunas compañías tienen 5, 6, 8 formatos de factura distintos para atender esos deseos de mi cliente que me pide que se lo ponga aquí, que se ponga allá, es probable que ese mecanismo no lo podamos seguir trabajando. No lo tenemos como certeza hoy en día, seguramente cuando empecemos implementaciones ya les podremos dar una respuesta más concreta. Por nosotros, realmente por Factory y por Certicámara, mientras que no haya un riesgo de información en ese proceso, seguiremos tratando de que así sea, porque esto optimiza el gasto para ustedes de la implementación. Pero es probable que tengamos una barrera normativa y legal que no nos permita seguirlo haciendo. Entonces, será una respuesta que les iré dando paulatinamente en la medida en que vayamos abordando cada caso. Yo tengo que pedirles excusas porque ya se nos acabó el tiempo. Ustedes saben, pues, igual cómo contactarnos. Para quien no, aquí les tengo unas tarjeticas y abordamos las preguntas más adelante. Les voy a robar un minutico más porque les quiero presentar a alguien que nos acompaña. Ah, bueno, aquí me están haciendo ojitos. Dime. Gracias. Es que yo generé una factura y el cliente y el destinatario son diferentes, ¿sí? Pero la factura, al verificarla, solo sale el CUPE y la demás información en blanco. Eso es un tema básicamente del alcance técnico. Tendremos que validar el caso específico porque pues estas son situaciones que se viven cuando se está haciendo factura electrónica. Hemos tratado de mitigar todos esos casos para que se presenten lo menos posible, pero eventualmente pueden darse. Tendremos que revisar el caso ya con el ingeniero de soporte y con Certicámara. Les voy a presentar en este instante, aprovechando que los tengo aquí todos junticos. Gracias, Nadie, muy amable. Les voy a presentar a un compañero nuevo que hace parte del equipo de Factory recientemente y que me parece importante que le puedan poner cara a la firma de su correo. Anderson es nuestro, el ingeniero Anderson es nuestro nuevo director de operaciones. Ustedes normalmente pues tienen contacto principalmente a través de su ingeniero de soporte, pero eventualmente cuando se presenta alguna situación entra pues el área de operaciones a través del director del área a atender aquellas situaciones que pues en la instancia del ingeniero de soporte no sean atendidas. Entonces pues le voy a dar la palabra a Anderson para que se presente rápidamente y pues para que ustedes sepan pues manejan los mismos datos que teníamos en su momento pues ya registrados como correo y teléfono. Adelante, Anderson. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Anderson Márquez. Tengo pues bastantes años de experiencia en todo el tema de TI, en el área de software, de infraestructura tecnológica. Entonces, pues como comenta Claudia, estoy a cargo de la dirección de operaciones de Factory. Pues es un gusto para mí estar en Factory, es un gusto para mí conocerlos y pues quedo a su disposición para cualquier necesidad. Quien requiere ahorita pues les puedo dar una tarjetita mía, pero como decía Claudia, pues los datos de contacto son los de operaciones que históricamente han manejado. Entonces pues mucho gusto y cualquier cosa quedo atento. Les quiero recomendar que no se olviden de nuestra encuestica, esto es importante. A todos les entregamos una encuesta para que nos retroalimenten de si este proceso cumplió sus expectativas y qué otras cosas podemos hacer por ustedes, pensando siempre pues en poder crecer y poder hacer estos eventos pues que generen un nivel de interés para ustedes muy alto. Entonces no se les olvide afuera hay tintico, agüita aromática, no se vayan sin un tintico que está haciendo frío. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias.